frente a esas ventajas y desventajas que se tiene ser de fondo privado a fondo público? Ok. Bueno, es de anotar, es importante de que anteriormente en los fondos privados muchas personas estaban primero en Colpensiones, lo que antiguamente era el Instituto de Seguros Sociales. Con una, se puede decir, engaño, los fondos privados llegaron a captar gente para que se afiliaran. ¿Y qué hicieron con esto? Es decir, le dijeron, pásense que su ingreso, su mesada pensional va a ser más alta en los fondos privados. Pero pues conforme pasó el tiempo se puede demostrar de que esto no es así. Una persona que en Colpensiones se puede estar pensionando con un mínimo, cuando hacemos la diferenciación y el cálculo como tal actuarial, demostramos y podemos ver que la pensión mejora un 90%, es decir, que ya no va a ser en Colpensiones, no va a recibir un salario mínimo, ya va a estar entre 2 a 3 salarios mínimos. Esta es una de las diferencias con el fondo privado, del privado a Colpensiones. Otra diferencia es que en el fondo privado, pues, lo que se hace es como un ahorro programado, es decir, lo que la persona cotiza es como un ahorro programado. En Colpensiones podemos ver de que básicamente las pensiones no vas a tener algo vitalicio como tal. Bueno, eso ya entrando en materia es de las semanas de cotización, que sabemos que son 1.300 semanas, pero los fondos privados hay excepción en cuanto a las semanas también para obtener la pensión. Entonces esa es como una de las diferencias básicas. Y aparte, pues imagínese haber trabajado tantos años, esperar que recibir pues esa remuneración, pero que mediante engaños a los cuales se prometieron algo que en los fondos privados que no se cumple, porque no se cumple, pues muchas personas dicen, no, pues me tengo que pensionar con esto, pero ya con conocimiento de la ley podemos hacer de que no sea así, que se obtenga un mayor ingreso pensional. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí en Uribay, en la Universidad del Valle, por allá hace ya algunos años, vinieron unas chicas, muy bonitas ellas, con minifalda y con muy buena, digamos, disposición para atender a los trabajadores. Y era para afiliarlos a un fondo de pensiones. Con todas las, digamos, las mentiras posibles, muchos cayeron, desafortunadamente. Pero usted lo planteaba, digamos, en el tema del engaño, ¿sí? ¿Cómo, digamos, cataloga la Corte Constitucional en ese sentido? ¿Cómo podría, es una prueba, digamos, fehaciente de que fue engañado y que lo obligaron prácticamente a pasarse? Exactamente. Hace poco, Harold, la Corte Constitucional se pronunció acerca de la carga probatoria. La carga probatoria está en el fondo privado. Cuando yo digo fondo privado me refiero a Porvenir, Colpensiones, fondos. Ahorita se endureció un poco más la carga de la prueba, es decir, si es pertinente y el juez lo considera, pues puede pedir algunas pruebas extras, digámoslo así, tanto a Colpensiones, tanto al fondo privado como a Colpensiones, y también pues al que está, a la persona que es objeto pues de pensionarse. No quiere decir esto que no se pueda llevar a cabo, no quiere decir esto de que no se pueda hacer dicho traslado, pero sí efectivamente se endureció un poco más, digámoslo así, la carga de la prueba. Anteriormente la carga de la prueba estaba solo en el fondo privado, que era el encargado de demostrar que no hubo engaño, pero no quiere decir que no se pueda llevar a cabo. Digamos, en ese sentido,
de una persona que está en el fondo privado y pues lamentablemente fallece. ¿Cómo es digamos, el sistema allí? ¿Qué se hace con ese bono pensional de esa persona? Pues porque ellos calculan, ¿no? Los fondos privados calculan más o menos que la persona se jubile y dura 2 o 3 años y ya. ¿Cómo es el sistema, digamos, en ese sentido? Pues esa también es una de, digámoslo así, de la diferencia pues de Colpensiones. Exacto. Como podemos ver, pues Colpensiones es una cotización en el momento de cumplir la edad de pensión. La persona obtiene su pensión de vejez, ya, porque hay diferentes tipos de pensiones. En este caso es de vejez. Podemos ver que si el pensionado fallece, es decir, su cónyuge, inmediatamente asume la pensión que tenía el pensionado que fallece. En ese momento pues hay casos en la ley que no solamente es el cónyuge, sino que sabemos que cuando es pertinente lo hace otra persona, que siempre y cuando cumpla con los requisitos. En el fondo, en los fondos privados, es decir, la persona obviamente cumpliendo los requisitos de las semanas y la edad, se pensiona, pero pues sabemos que no es lo mismo como Colpensiones en el momento de su que falte, o sea, de su fallecimiento para obtener la pensión. Como sabemos, es un ahorro programado, aparte de que los fondos pensiones, aunque puede sonar un poquito como manera de crítica, pero es lo que es, los fondos pensiones tienen riesgo de quiebra, digámoslo así, de insolvencia. Exactamente. Colpensiones sabemos que pues es algo público, a lo cual los ingresos como tal, que son de los empleados, de los cotizantes, están protegidos. Entonces esa es como una de las diferencias, y entrando en el tema y hablando y tocando el tema de insolvencia, porque ese es otro tema. Ese es el tema, digamos, central. Exacto. Que precisamente también es una ley, la ley 1564 del 2012, que está inmersa dentro del Código General del Proceso. Esta ley nos permite negociar, es decir, las deudas. ¿Qué deudas? Deudas, perdón, que tenemos con personas y entidades financieras. Esta ley nos permite negociar esas deudas solo capitales, es decir, volver a la vida financiera. Muchas veces nos dicen: estoy embargado, me van a quitar mi patrimonio, es decir, mi inmueble, tengo embargado cuentas. Esta ley nos permite parar cualquier proceso ejecutivo y de cobro coactivo que se tenga en el momento de acogerse a la ley, o si no se tiene, que no entre ninguno. Los requisitos para poder acogerse a la ley de insolvencia básicamente son estar en mora, es decir, deberle a 2 o más entidades o personas, y cumplir un lapso de 90 días o más en mora, es decir, que yo no haya pagado mi obligación en ese término de tiempo. A partir de ahí se puede acoger. ¿Cuáles son los beneficios de acogerse al proceso de la ley de insolvencia? Como dije anteriormente, se suspenden todos los cobros judiciales, todos. Se suspenden todos los remates de bienes, es decir, que el patrimonio personal se salvaguarda, queda intacto. La disminución de intereses, es decir, la persona desde que se acoge al proceso de insolvencia entra con un beneficio muy importante, que es que va a pagar solo capital. Nos sentamos, negociamos, buscamos la propuesta más eficiente para el deudor. Y lo más chévere de esto es que no vamos ante juez, sino que se hacen
conciliando. Pero ahí cesan los pagos, o sea, mientras el proceso se da, la persona no paga. Sí, señor. Cesan los pagos mediante se lleva a cabo el acuerdo. El acuerdo se hace mediante centro de conciliación. Perdón. No pueden entrar no pueden ejecutar el patrimonio del deudor mientras esté en negociación. Es un trámite muy sencillo y muy ágil. La ley dice que son 60 días, prorrogable estos 30, o sea que podemos estar hablando de que en 3 meses ya hay acuerdo. La persona puede normalizar su vida crediticia también, es decir que si se está reportado en centrales de riesgo, queda automáticamente llevando a cabo este acuerdo donde se pueda negociar otra vez activo. ¿Y eso tiene un tiempo determinado, digamos, o es indefinido? Sí, la ley dice que ese acuerdo puede darse a 5 años, pero esos 5 años pueden ser prorrogables. Nos sentamos y negociamos, dice la ley, porque muchas personas a veces sus acreencias son una suma considerable y la persona viene acosada, digámoslo así, por el sistema financiero. Entonces necesita un respiro. Esta ley permite un respiro y es volver a darle vida al deudor en el tema financiero. Pero entonces la persona queda bloqueada durante el tema de insolvencia. Bueno, es muy importante tu pregunta. La persona, mediante el proceso de insolvencia tiene etapas. Entre eso está la etapa de negociación de deudas, a lo cual lo que se busca es llegar a un acuerdo, es decir, podamos cumplir con todas las acreencias a una sola cuota, donde cada uno obtenga su porcentaje adecuado. Mientras se cumpla este acuerdo, la persona no va a quedar bloqueada financieramente ni reportada, se quitan esos reportes. Hay una etapa muy importante que si el deudor incumple ese acuerdo, pues incluso es tan fantástica esta ley que podemos tener una segunda oportunidad para volver a plantear digámoslo así, otro acuerdo. Otra negociación, exacto. Si ya el deudor lo incumple, entonces nos vamos a la otra etapa del proceso de insolvencia, que es la liquidación patrimonial. Es decir, venga para acá, usted incumplió, y ya quien tiene la facultad es el juez civil, quien dice usted incumplió, entonces usted paga con su patrimonio. Ahí sí. Pero mientras se cumpla y mientras la intención del deudor sea volver a la vida financiera, y no hay ningún problema con esto. Ya de pronto si se incumple, entonces ahí ya entraríamos a ver el tema de la liquidación patrimonial. Para acceder, digamos, a ese tema de la insolvencia, pues porque aquí los colombianos somos así, ¿no? Hay muchos colombianos que efectivamente sí. Digamos, la persona que tiene que hacer, se consigue un abogado, ¿cómo es el tema? Exactamente, por medio de un apoderado, precisamente nuestra firma. ¿Se le da el poder a un abogado para qué? Exacto, nuestra firma, que es Collazos Abogados Asociados, que ahorita pues podemos decir los medios de contacto. Sí, claro. Somos especialistas en ley de insolvencia de persona natural no comerciante, y podemos atender inmediatamente cada tema respectivo, ¿no? Porque el de cada deudor es diferente, por el tema de la mora, el tema de si hay procesos ejecutivos en marcha o si no los hay. Y otra cosa fantástica que tiene es que inmediatamente también se cesan los descuentos de nómina. Muchas veces el trabajador está recibiendo su pago mensual o quincenal, pero está embargado. Es decir, que recibe prácticamente nada. Inmediatamente se acoge a la ley, se suspenden los descuentos de nómina. Interesante. Exacto. Bastante interesante. ¿Cómo podríamos, digamos, nuestros oyentes que están, digamos, escuchando y viendo la emisión del sistema informativo para, pues, ir como, digamos, investigando, y cómo podrían
ustedes, digamos, teléfonos, ¿cómo podría ser Sí, claro, esa asesoría? nos podrían contactar al número 321-875-7366. Lo podemos colocar yo en el, sí, como un, para que conozcan, ¿no? Para que conozcan. Te lo repito, 321 321 875-7366. especialistas en insolvencia. En insolvencia económica, de persona natural, no comerciante. Okay, perfecto. Una pregunta frente al tema de pensión. En Colombia, pues por todo es conocido que se está trabajando una reforma pensional en Colombia. A propósito de la ministra que le incumple a los trabajadores. Digamos, en ese sentido, ¿qué trae, digamos, para esos fondos de pensiones esa nueva ley? Si se llegase a aprobar. ¿Cómo es el tema? Bueno, esto es beneficioso para el trabajador, digámoslo así, porque muchas veces no se puede cumplir, no porque se quiera, sino porque no se puede con el tema de las semanas, digámoslo así. Entonces, al bajar las semanas de cotización, pues sería una gran cantidad de beneficiados con esta reforma. Por ahí se están discutiendo algunas cositas, otras condiciones como tal. Vamos a ver qué pueda pasar, pero en esta parte de la reforma, si bien se analiza, podemos ver de que trae muy buenas opciones para los cotizantes en el tema de Colpensiones. Básicamente para los fondos privados en el tema de las semanas, también porque hay personas que dándole las asesorías, es decir, en el tema de que se cumpla con la edad que contempla la ley 100 para poder hacerlo de manera de fondo a fondo sin necesidad de un abogado, también se puede hacer y ya la persona pues escogería. En cuanto a la reforma, traería esos beneficios, como que daría un mayor alivio a la persona que está puesta de pensionarse en el tema de semanas, en el tema de que es lo que muchas veces una persona no puede. Tengo 1.200 semanas, entonces optan por reclamar el bono pensión, una indemnización sustitutiva de pensión, que es ir a reclamar sus aportes, pero aún así es algo incierto porque no es lo mismo. Pero eso sí se los dan. Sí, siempre y cuando se cumpla con los requisitos. El dinero que voy a hablar en cuanto a Colpensiones, que se cotiza siempre y cuando no se cumpla con los requisitos, que es edad y semanas, y la persona desea retirar sus aportes, puede hacerlo. Es muy importante que para retirar ese bono pensional se cumpla con la edad, o sea, hombres 62, mujeres 57 años. Antes de eso no se pueden retirar. Antes de eso no podría hacerse. Bueno, finalmente, doctora, aparte de lo que el teléfono que nos suministra, ¿cómo podría acceder esa persona que quiere una consulta personalizada? ¿Cómo? Sí, tenemos también en Instagram, aparecemos como Collazos Abogados Asociados, Facebook, Collazos Abogados Asociados. Tenemos otro número telefónico, aparte del otro, que es ya se los doy, 314-852-0585. Y nos pueden contactar por cualquiera de las redes sociales, Collazos Abogados Asociados, Instagram, Facebook, correo electrónico maria.collazos@hotmail.com y números de teléfono. Bueno, como el programa queda grabado en nuestras plataformas, se va digamos, a hacer, digamos, publicidad frente al tema, porque nos parece importante ese tema de la insolvencia, y también el tema, pues, de ese traslado de fondos de pensiones. Agradeciéndole mucho, doctora, la participación. Muchísimas gracias a usted. Y creemos que seguiremos abriendo espacios frente a
estos temas que la gente común casi no, digamos, no conoce. Tema de insolvencia hay muchos que no conocen, por ejemplo. Entonces sería interesante, digamos, llegarle un poco más, en este caso a los afiliados a la organización sindical Sintraricol y a otras, porque nosotros tenemos, se emite a nivel nacional para otras universidades, y es importante pues que se conozca también todos estos temas, ¿no? que son de vital importancia para los trabajadores, y estaremos abriendo los espacios para que usted, digamos, disponga y que entremos, digamos, en ese diálogo. SIS, Sistema de Sintra Unicol. SIS, nuestra alternativa.